Gudelia Rojas es diseñadora industrial egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, con maestría en docencia y una certificación como profesional del envase y embalaje por parte del Instituto Mexicano de Profesionales del Empaque y Embalaje. Con 24 años de experiencia dentro de la industria, ha colaborado en varias empresas como las siguientes: Intégramedios como gerente de diseño industrial, costos y fabricación; Grupo Escato, colaborando en el desarrollo de planos de fabricación para Papalote Museo del Niño San Luis Potosí; Grupo Store, desarrollando la ingeniería para la fabricación de mobiliario y coordinando personal del área para la construcción y fabricación de tiendas departamentales como Sears, Sanborns, Simaco, El Globo, entre otras actividades profesionales que ha desarrollado. Dentro del área docente, desde el año 2012, ha impartido asignaturas como modelos y maquetas, prototipos, métodos de diseño, metodología para el diseño, plásticos, materiales y tecnología, diseño de objetos simples, seminario de diseño industrial, taller de envase y embalaje y usabilidad, diseño de mobiliario, diseño de electrodomésticos, diseño de productos, sistemas de impresión, comunicación y ética para el diseño. Esto en las universidades de Ecatepec, Autónoma del Estado de México en Campus Zumpango y en la Universidad Tecnológica de México en los campus Atizapán y en línea. Sin más, entonces déjeme buscar a Gudelia, que anda por ahí. Aquí la veo ya. Aquí Listo, estoy, aquí Gudelia. estoy. En este momento ya tienes los controles. Por favor, Gudelia, el espacio es tuyo. Bienvenida. Gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a la universidad, a Unitec. Honestamente, pues es un honor, ¿no? Participar de estos foros y sobre todo para poder regresarle un poco, ¿no? A nuestros también alumnos y todos aquellos que les llame la atención nuestros temas de diseño industrial. Le agradezco muchísimo, obviamente, el espacio a la escuela, al maestro Héctor, y pues bueno, a todos los participantes también. Les agradecemos siempre la presencia. Pues bueno, como bien decía el profesor Héctor, creo que ya se ve bien la pantalla. El tema que a mí me llamó mucho la atención, poderles compartir, platicar dentro de este espacio, pues lo denominamos de la necesidad del diseño. ¿Por qué me llama mucho la atención esto? Por fortuna, creo yo, hemos estado dentro del área de la fabricación, la conceptualización y demás, y de pronto se convierte como un poco en el tema tabú, de si realmente diseñamos a partir de una necesidad. Yo creo que cuando estamos dentro de nuestra formación, estamos transitando en la formación del diseñador industrial, les hacemos muchísimo hincapié de que realmente sepamos qué vamos a diseñar, por qué lo vamos a diseñar, para quién va a ser. Sabemos que de repente es como una lluvia amplia, ¿no? De insistencia en que visualicemos a nuestro usuario, que visualicemos la problemática, pero pocas veces en realidad caemos de cuenta si existe o no una necesidad. Yo creo que me ha ayudado muchísimo también y me ha agradado ver las ponencias de mis compañeros y otros que no son mis compañeros prácticamente, pero somos del gremio, hablarles de esta realidad que al final del día no podemos dejar de ver, que tenemos que entender que todo viene a partir de una problemática, a partir de visualizar una situación que no se ha resuelto. Entonces, pues yo creo que no podemos pasar de un pequeño dibujo o de una idea volátil a una solución, sobre todo cuando ya hablamos de pesos, cuando ya hablamos de que va a ser un objeto o un producto que va a llegar a un personaje, en este caso a nuestro usuario, o a todo un contexto, sin que nos demos cuenta nosotros mismos que somos pues parte de la solución, pero también nos podemos convertir en parte del problema. Y para eso yo estoy completamente convencida que conocer una necesidad tiene que ver a partir de entender que es una situación que no se ha resuelto. Ese sería el concepto común de lo que es una necesidad. Pero nunca olvidar
que al final del día tenemos necesidades que están fincadas a partir de nuestra cultura, de cómo estamos formados, dónde nacemos, dónde nos desarrollamos. Obviamente, viene de donde nacen y cómo nosotros la visualizamos y cómo consideramos que la vamos a poder resolver. Pero siempre la pregunta es, ¿realmente viene el diseño a partir de una necesidad? Eh, Me gustó mucho escuchar compañeros ponentes y también vi reflejada mi propia situación dentro del área, sobre todo de producción, al ver que prácticamente las empresas de pronto no nos visualizan a nosotros o los diseñadores como gestores de la solución. Nos ven solamente como el hacedor de un dibujo, el hacedor de un plano, etcétera. Todo cuenta, eso es cierto. Todo lo que nosotros hagamos en realidad va a repercutir en una buena ejecución y también en una buena visualización de lo que somos como diseñadores. ¿Para qué servimos en esta sociedad? Estaba escuchando precisamente a un maestro, a Oscar, que decía, siempre hay que dejar huella. Y eso es cierto. A donde vayas vas a dejar una huella, ya sea positiva, ya sea negativa, pero siempre va a haber algo, va a haber una antesala, ¿no? Para tu siguiente trabajo, sea dentro de la misma empresa, o sea en otra, o sea como independiente. Algo que de pronto se les olvida a al área, vamos a decirlo así, de producción, es que el proyecto de diseño tiene que nacer a partir del diseñador. La mayoría de las ocasiones no nace a partir del diseñador. Sin embargo, eso no nos quita la responsabilidad de dotar a nuestro diseño de un sentido realista, de un sentido práctico, pero sobre todo que vaya a tener en realidad un resultado positivo, ya sea en su producción, ya sea en su distribución, ya sea en su reconocimiento. Eh, por lo regular, yo siempre he visualizado así, el diseño es cíclico. Todos hemos aprendido que hay que llevar a cabo una metodología. Hoy en día hay una cantidad, pero una cantidad increíble de métodos de diseño que a mí me han cuestionado muchísimo también los alumnos. Alguno alguna vez me decía, maestra, ¿y realmente todo esto que estoy haciendo aquí en la escuela, lo voy a hacer allá afuera? Y bueno, mi respuesta fue sí, no por defender mi posición como docente, sino como una persona que ha tenido la experiencia allá afuera en el espacio ya de la producción. Y yo le decía sí, pero resulta que lo vas a tener que hacer en menos de media hora o cuando mucho en 2 o 3 horas. No olvidemos que nos van a llegar de pronto correos en la mañana, a las 9 de la mañana, para que a las 12 del día ya tengas un render, tengas una cotización, tengas un supuesto de distribución y también sepas cuánto va a ganar la empresa. Entonces, todo esto tiene que ver, sí, con nuestra formación, tiene que ver con nuestro contexto, tiene que ver con nuestra experiencia, pero creo yo que tiene mucho que ver con entender que el proceso de diseño es cíclico, es decir, podemos comenzar, sí, a partir de detectar una necesidad, si es que nosotros como diseñadores industriales somos el inicio de ese ciclo, pero también que a pesar de que no lo seamos, también debemos de aterrizar esa necesidad. Podemos hablar de la necesidad de analizar los medios cuando se va a trabajar, la producción, la propuesta y también, aunque debería estar en el inicio, el análisis del problema. ¿Por qué aquí no está en un orden, vamos a decirlo así, secuencial, del 1 al 5? Porque precisamente al ser cíclico, cuando nosotros estamos ya en el desarrollo de la actividad, nos vamos a dar cuenta que en alguno de estos puntos nos tenemos que regresar a ¿qué? A revisar la misma necesidad. Entonces, realmente siempre debemos de estar conscientes y bastante claros de ver todo lo que compete a un diseño, todo lo que compete a un producto. Nosotros pudiéramos ser de verdad parte de la solución de muchísimas situaciones. De entrada, sí podemos ser agentes que resuelvan necesidades de cualquier índole.
por supuesto, necesitamos una formación, necesitamos saber ver, y a mí me gustó poder también visualizarlo de esta manera, o es lo que he estado, podríamos decirlo, viendo a través de estos años de docencia, a través de estos años de trabajo dentro de la industria, que tenemos que saber ver alrededor. Pocas veces nos damos el tiempo para ver lo que está pasando, ¿sí? ¿Quién se atraviesa nuestro camino? ¿Qué intenciones tiene? ¿Por qué nos piden algo? La mayoría de las ocasiones ya dentro de la industria lo único que hacemos es decir o quejarnos, yo no hago esto, ¿no? O es demasiado para lo que yo sé hacer. Al contrario, si sabemos ver alrededor, vamos a poder realmente aterrizar o trabajar con lo que nosotros somos, que es el saber ser. Eh, Decidí, por ejemplo, poder representar el saber ser con este corazón metálico, que a mí me ha gustado mucho desde hace unos 2 años, porque es como parte del corazón del diseñador industrial, ¿no? Nosotros nos construimos, nosotros nos dotamos de una experiencia, todo lo que aprendemos nos va a servir para qué, para que en algún momento podamos generar esa empatía precisamente que necesitamos para poder trabajar un proyecto, para entender si realmente la necesidad que se está observando, se está fincando, se puede resolver y de qué manera, pero sobre todo que no olvidemos que también tenemos que saber aprender. Y esa es parte vital e importante dentro de nuestro desarrollo como diseñadores. Si no sabemos aprender, por mucho que haya una necesidad que nos hayan textualizado o que nos hayan, vamos a decirlo así, dicho como demasiado puntual, nos vamos a cerrar a este círculo en el cual de verdad no vamos a dominar la información o no vamos a dominar que nuestra posibilidad de resolver estas situaciones. Entonces, si nosotros podemos de verdad observar, no importa el origen de la necesidad, porque también podemos ser muy, pero muy claros, muy honestos, de visualizar el alcance. Y la mayoría de las ocasiones en las que queremos proyectar una solución, queremos hacer demasiado. No está mal, realmente yo no creo que esté mal, pero definitivamente tenemos que ir como centrando, tenemos que ir delimitando. Y eso es lo pertinente dentro de nuestra experiencia. Lo que aprendemos en la escuela es a visualizar, a extender y después tenemos que concretar. Tenemos que llevar a un punto en el cual pueda ser funcional lo que estamos detectando, que sea funcional lo que vamos a proponer, pero no lo podemos lograr si no sabemos ver alrededor, si no sabemos captar. Reitero, aunque nos hayan entregado una necesidad por escrito o un proyecto o un producto por escrito, si no generamos toda esa empatía que debe de nacer forzosamente de lo que nosotros somos, eh, y no vernos solamente como el hacedor de los planos o el hacedor o el que corretea el material, eso es muy importante, y que siempre, siempre estemos focalizados en poder aprender, ¿ok? De quien nos rodee, inclusive del mismo que consideramos que de pronto no tiene idea de qué me está pidiendo, pero siempre esta persona o que esta área nos va a permitir aprender algo. Todo esto que yo les menciono quizás se oye muy idealista porque prácticamente es como el idóneo, ¿no? Que todos los proyectos nazcan a partir de una necesidad. Y la pregunta que me hacía este alumno en alguna ocasión de, bueno, ¿y qué va a pasar? O sea, ¿realmente esto lo hago allá afuera? Y eso sería hablar de un proyecto real. Y yo considero que ahí es cuando el diseño toma la batuta. El diseñador, por fuerza, se va a hacer fuerte a partir del círculo de influencia. ¿Dónde convive? ¿Con quién convive? eh, ¿Qué información le está proporcionando su entorno? Y también qué metas tenga. Solo de esa manera el diseño puede tomar esta batuta. También alguna de las preguntas que les llego a hacer es, ¿tú qué quieres, no? ¿Tú cómo te ves como diseñador allá afuera?
Las respuestas son varias, son demasiado, a veces como extrañas. La más ruda que alguna vez alguien me decía, bueno, yo quiero dedicarme a lo que deja más dinero. Está bien, ¿no? Al final del día, esta es su visión o su misión en la vida, en su desarrollo como diseñador, pero si quieres dedicarte a algo que deja más dinero, tienes que ser bueno. Y si no eres bueno, pues no vas a ganar ese dinero. Para ganarlo, por obvias razones, debes de entender que tú eres el agente de cambio. El agente de cambio que si no entiende una problemática, por muy fácil que parezca, tus resultados no van a ser tan buenos o tan positivos. Eh, Cuando yo veo todo lo que puede suceder dentro de una empresa y que en realidad no se nos está tomando en cuenta, siempre me hace pensar, ¿no? Que podemos hacer mejores proyectos, que nuestros alcances pueden ser todavía muchísimo mejores. Y el tema de encontrar o detectar una verdadera necesidad también tiene que ver con esta actitud de involucrarnos en todo el proceso. Aunque sea un proyecto por pedido, aunque sea algo que parece inclusive no tan trascendental, si nosotros nos involucramos desde cómo nos plantean un proyecto, cómo nos plantean una necesidad para alguien más, que sería pues nuestro cliente o un usuario, de a partir de ahí realmente podemos decir que podemos tomar esa batuta, podemos ir hacia adelante, si no, en realidad nos convertiremos solamente en hacedores. Pero, pues bueno, seremos hacedores, pero tenemos que saber hacerlo. Eh, Después de saber aprender, en realidad tenemos que saber hacer, porque ya aprendimos, pero lo que ya aprendimos lo tenemos que poner en práctica, porque si no, si vamos a ver dislocado el tema de la necesidad con nuestra solución. Entonces es cuando podemos sufrir un poquito en la cuestión de no se cumplió mi expectativa, posiblemente porque no tuvimos bien entendido que para poder proponer necesito saber hacer y si yo sé hacer, eh, mi necesidad la voy a cubrir al 100%. ¿Cómo voy a saber esto? ¿Cómo me voy a dar cuenta? Cuando logro una materialización fiel conforme a la planeación. Estamos también muy amarrados un poquito a que lo que yo diseño como un render se tiene que cumplir al 100%. Está genial, pero en el proceso todo puede pasar. Si durante el proceso yo encuentro que hay algunas características que no se pueden cumplir por mucho que las hayamos proyectado, planeado, también esa es parte de nuestra labor como diseñadores, nuestra labor de regresar en este proceso cíclico a revisar la necesidad. Sí se puede, sí, sí se puede. ¿Por qué? Les pongo este ejemplo. Este proyecto lo trabajamos en un lugar que se llama Integra Medios. Fue para Pepsi. Nos solicitaron, pues, resolver a partir de un texto así chiquito, un correo en la mañana. Esto es real, esto realmente a mí me pasó. Un correo en la mañana de decirnos, pues queremos unos exhibidores nada más. O sea, necesita cargar 90 botellas de 3 litros de refresco. Fue todo lo que nos dijeron. Eh, yo tenía menos de 24 horas para emitir un boceto, para emitir un render, para hacer un costeo. Obviamente que pudiéramos visualizar que íbamos a ganar la empresa y también en este caso PepsiCo, que es quien nos lo encargó. Pero sobre todo, mi primera preocupación fue, ¿cómo voy a hacer que un exhibidor cargue 90 botellitas? O sea, realmente eso fue como lo más rudo. Había una necesidad de exponer, una necesidad de la misma empresa de vender, pero sobre todo una necesidad de mantener la imagen. En ese momento, perdón, este exhibidor era la punta de lanza del cambio de imagen de Pepsi. Cambió el color, cambió el logo, entonces había una responsabilidad muy fuerte dentro de nosotros, que honestamente no tuve tiempo de reaccionar en eso, sino en la funcionalidad que debe tener el objeto.
esas menos 24 horas que tenía para resolverlo fue todo un proceso en el cual hice un render, lo envié, me dijeron, sí, qué padre, dame precio. Y ese precio prácticamente lo fui resolviendo a mano en mi transporte público y fue con el que nos defendimos. Pero si yo no hubiera visualizado la verdadera necesidad que tenía que cubrir este producto, que aunque fuese una exhibición, que para muchos pudiera parecer un producto no muy, vamos a decirlo así, como de mucha primera necesidad, pero sí lo era para mi área. Y creo que con orgullo llegamos a que es un prototipo. Este fue nuestro prototipo con el cual nos compraron el proyecto, con el cual nos dijeron, te damos un adelanto y con el cual comenzamos la producción. Hubo una necesidad y esa necesidad la tratamos de solventar con nuestros propios recursos, que esto es el saber hacer. Si yo sé hacer las cosas, voy a poder planear a partir de esto que a mí me solicitaron conformar los equipos de trabajo, cotizar los materiales, buscar espacios también para llevar a cabo procesos que nosotros no llevábamos y en su momento inclusive atender errores. En este proyecto hubo un error, se tuvo que solucionar. Llegamos a solucionar la necesidad de nuestros propios clientes, de nuestros usuarios. Aquí mi usuario era mi cliente, también era mi jefe dentro de la empresa y también lo era aquel que iba a llegar a comprar su refresco. ¿Por qué es importante saber qué necesidad voy a cumplir? Dentro de nuestra formación también tenemos que entender que para que esté bien fincada y esté bien visualizada esa necesidad, tenemos que poner por escrito qué estamos solucionando, para quién, cuál va a ser su alcance, lo que nosotros le llamamos brief. En este caso, como todo fue así al vapor, se defendió mucho la necesidad de soporte, la necesidad de exhibición y la necesidad de contener un logo con el cambio de imagen. Entonces nos hicieron hacer cambios, por supuesto que no se aceptaron, porque si no, nos íbamos a salir precisamente de esta visualización. Y esa es una de las tantas razones por las cuales creo que es bastante importante que entendamos que como diseñadores sí tenemos la capacidad de detectar, sí tenemos la capacidad de definir y que sí tenemos la capacidad de generar un objeto final a partir de una necesidad. Reitero, esto pudiera ser una necesidad un poco superflua, quizá tratarse de un exhibidor, pero al final del día se estuvo resolviendo. Ahora, todos nuestros procesos están dotados de realidad. Eso es muy cierto. No podemos diseñar, no podemos detectar si no vivimos en este país, si no vivimos en este mundo, si no vemos. Y bueno, como diseñadores dentro de la carrera, todavía estudiándola, la pregunta es, ¿y diseñamos? Hoy en día en que estamos muy, pero realmente demasiado restringidos por el tema de pues la pandemia, desafortunadamente nos tocó esta parte, creo que nos hemos hecho todavía más creativos, pero no solo más creativos, sino nos hemos hecho muy conscientes de que este entorno en realidad nos va a hacer fuertes en el tema de aprender a detectar una verdadera situación a resolver. Estos son proyectos que hicieron los chicos de noveno en el cuatrimestre pasado y la temática no era el COVID forzosamente, sino era este cambio que hubo de nuestra realidad, este cambio en el cual no íbamos a vivir todo el tiempo dentro de estos espacios cerrados, sino que teníamos que salir y tenemos que salir a convivir de otra manera, tenemos que salir a cumplir con otro tipo de circunstancias. Y por ello tenían que detectar muy bien una necesidad en particular. ¿Qué querían lograr? ¿Por qué les preocupaba? Y obviamente a quiénes podía repercutir. Y estos proyectos de ser o de tener un origen como la textualización de la extensión del espacio de trabajo, de convivencia
en exteriores a partir de nuestra nueva realidad, tuvo demasiadas vertientes. Detectaba la necesidad prioritaria de volver a convivir, de volver a salir dentro de un espacio, dentro de un entorno recurrente, que es ir al súper, trabajar, eh, entrar y salir de tu edificio, por ejemplo, que esa es una realidad. O sea, nosotros nos podemos quedar encerrados en nuestro 3x3, en nuestro 6x4, tenemos que salir, tenemos que estar en otro espacio. Y en este caso, por ejemplo, este proyecto, el de arriba, que parece muy simple, que realmente sería como la transformación de torniquetes, este alumno Ramón lo visualizó como el contador de las personas que entran a un espacio, porque tenemos también un aforo pequeño. Una vez que se cumple el conteo, ya no puede pasar nadie más. Y de alguna manera también se convertía en una zona de descontaminación. Fernanda Sánchez tenía mucho este tema del trabajo cuando puedes realizarlo en un espacio abierto. Hablábamos de cómo se han modificado precisamente las oficinas hoy en día, que ya no forzosamente vamos a tener que estar adentro, pero que también hay ciertos corporativos que nos permiten de pronto trabajar desde casa o ahí mismo en sus espacios, poder salir a trabajar a su jardín, etcétera. Y bueno, visualizó también esta parte donde puede salirse de su espacio cerrado y estar en un lugar pequeñito donde tenga pues un soporte, donde se pueda sentar, que tenga de pronto un origen de luz, por eso su techumbre. Este otro proyecto de Nicole, em, tenemos mucho este tema de cómo la necesidad es guardar, ¿no? La distancia, la sana distancia. ¿Cómo hacer para que la gente lo haga? Porque al final del día, ya por una cuestión de formación o de cultura, que es lo que mencionaba al principio, debería ser por default, no pegarte al que sigue, ¿no? Y en este caso, pensó, llegamos a detectar que de alguna manera, de una forma un poquito sutil, se le puede indicar a la persona que se está pasando, sin que haya un sticker en el piso, porque veíamos que era un material muy recurrente que se estaba usando hoy en día, pero también estábamos hablando de que se está infringiendo una cuestión medioambiental, contando impresiones y demás. Entonces se le ocurrió que podía ser un pequeño dispositivo que sacara una luz infrarroja y que señala sobre el piso cuando una persona ya está transgrediendo el espacio vital de la otra. Este proyecto de Cintia, ella tenía mucho esta tentación de qué pasa cuando voy en el transporte público. En el transporte público es uno de los problemas más grandes que existe cuando nos queremos trasladar ahorita en esta pandemia. Y bueno, lo visualizó como poner un divisor que en su momento se pudiera hacer mientras se conserve eh, el máximo de personas que pueden ir en un transporte que más o menos ha manejado por ahí de un 30%, y ella pensaba precisamente en unas cortinillas, aparte de un origen natural, de yute, para evitar precisamente que hubiese una contaminación. Una de las tantas preocupaciones, porque a partir de que sabíamos de esta necesidad de poder convivir en otros espacios, también teníamos una realidad a partir de todo este confinamiento, a partir de todo este manejo de materiales, el plástico tomó un repunte extraordinario. Y ahí todos ellos aplicaron precisamente esta capacidad de saber ver, pero también de tener esta conciencia y de no romper un poco con esta dinámica que ya nos ha estado poniendo la naturaleza misma. Entonces la necesidad seguía siendo la misma, la observación empezó a cambiar dependiendo de quién lo llevaba a cabo. Y esta última propuesta que generó Isaac Bocanegra sobre un tipo de llave COVID, así por ahí lo hemos visto, que le da la oportunidad de abrir y cerrar algunas puertas, algunos soportes, precisamente porque es donde tenemos como un mayor alto peligro de contagio, ¿no? ¿Por qué? Porque no todos podemos salir con guantes y no todos teníamos que salir con guantes.
este proyecto, como fue muy, muy pequeño, muy sencillo, pero desde el momento en que hablamos de cuál era realmente la necesidad de cubrir, lo visualizó porque es una de las cosas con las cuales se enfrenta todos los días, sin importar el lugar donde se encuentre. Puede ser la escuela, puede ser el trabajo, puede ser el transporte público, etcétera. Y de todos estos proyectos atrás, también lo que me llamó mucho la atención es que en todos se visualizó los dos tipos de ciclo de vida de un producto, tanto de el ciclo de vida natural que tiene desde obtener los recursos para fabricarlos, como el ciclo de vida ya de producto industrial, porque prácticamente a todos los proyectamos con una larga vida, porque a partir de ahora ya no va a ser lo mismo nuestra dinámica, ya no va a ser tan sencillo regresar a lo que estábamos haciendo en enero, en febrero. Entonces, supieron fincar muy bien esta proyectación para no olvidarnos que tenemos dos ciclos. Esto, esto yo creo que es la mejor forma de ejemplificar que nuestra vida nos dota precisamente de esta realidad que nos va a ayudar forzosamente a nunca dejar de ver que no importa que nuestros proyectos o nuestros trabajos nazcan de un pedido. Todo viene de una necesidad y nosotros podemos y debemos lograr que aquello que proyectamos desde el papel llegue a una verdadera producción, a un verdadero diseño y que sea un objeto que en su momento se produzca, se ocupe y también lo podamos comprobar dentro de la industria, ya sea por nosotros mismos o por el público en el cual nos estamos recargando. Entonces, a mí se me hace muy importante y muy padre que estos compañeros, ustedes, también de varios de ustedes, hayan encontrado esta manera de ejemplificar su experiencia, de demostrarnos que sí es necesario saber el origen del proyecto, pero sobre todo a quién le va a competir, para quién es, cómo se va a usar, y todos estos últimos proyectos están dentro de un mercado que sí se nos hace viable y sobre todo de una realidad donde nosotros como mexicanos o como habitantes de este país pudiéramos realmente aprovechar y hacerles caso. Prácticamente eso es lo que de estos proyectos yo puedo extraer y pues bueno, mi experiencia dentro del ámbito laboral por lo menos me hace ver que sí serían fabricables, sí serían utilizables y sobre todo hoy en día serían apreciables. ¿Por qué? Porque estamos trabajando sobre un objeto que en realidad está dotado de lo que nos está envolviendo hoy en día. Entonces a mí, por mi parte, es todo. Muchísimas gracias. Ojalá y les sirva un poquito esta experiencia. Vaya, Judelia, pues muchas gracias. Muy bien, interesante lo que estás presentando. Me quedo varias cosas. La primera que me gustó mucho es cuando hablas del diseño cíclico, ¿no? Yo aquí hacía un apunte que dice, una vez que llegamos al final, al objetivo, resulta que estamos nuevamente al comienzo. Y pensaba, tú no lo mencionaste, a ver si no digo una barbaridad, en algún objeto que logras diseñar con todo este proceso, desde la concepción misma del mismo, desde la necesidad, como lo mencionas, pasando por lo que nos decía ayer César, hasta lograr todas las piezas que lo componen, etcétera, y la fabricación, pues viene una segunda etapa que es ponerlo a prueba, ¿no? El uso cotidiano es el que de repente nos va a decir dónde hay necesidad de hacer algún ajuste, algo de rediseñarlo, o, bueno, estamos otra vez al inicio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, cuando presentabas estos proyectos de alumnos, para identificar varios nombres, el caso de este distanciador, no sé si es el nombre correcto, el proyecto de Nicole, eh, interesante, pero me hizo pensar en otra situación, asociándolo también con este dispensador, exhibidor de Pepsi que nos mostraste, y es una diferencia entre la prisa y la urgencia, ¿no? Entonces, si bien, como mencionas, la cinta, pues fue lo que fue el recurso inmediato para muchas de estas necesidades de espaciamiento,
pues no hubo la oportunidad, pues, o no se había dado la oportunidad de generar un diseño como tal, porque pensando en estos elementos que has presentado, pues qué tiempo de fabricación se llevan, ¿no? Por Claro, fabricación pura. Aparte, hablemos del tiempo que toma diseñarlos, aún en una repentina. Entonces, eso me hizo recordar otra situación en aquellos años con el arquitecto González de León que decía, así decía él, que hay urgencias y hay tontos con prisa. No hago ninguna ujú. alusión a la gente de Pepsi, entiendo que también hay situaciones de que lo quiero para hoy, pero al final del día, y ahí es a donde quiero aterrizar, me gustaría ver pues, tu opinión de estos casos de la prisa, no de la urgencia que creo que le estamos viendo todos y se entiende, y nos agobia, sino de la prisa con la que muchas veces nos buscan a los diseñadores y quiero esto y lo quiero ya, ¿no? Hoy que es viernes, pues la típica que nos dicen es lo quiero para el lunes, ¿no? Entonces, Claro. por ahí mencionaste que en el caso de este proyecto de Pepsi, vinieron una serie de cambios a los que dijeron no. ¿Qué tan fácil o difícil es manejar esa posición de diseñador, decir, perdón, no se puede, ¿no? Y incluso qué consecuencias tiene para un aspecto pues, contractual, laboral. Bueno, realmente es fuerte. Hay que estar muy consciente de por qué uno contesta un sí o un no, porque decir que sí a todo conlleva una consecuencia también, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues, voy a explicar, nos pidieron que cargara 90 botellitas de Pepsi de 3 litros. Y después que presentamos el prototipo, nos comenta la ejecutiva de cuenta que quería que ahora fuera plegable y que lo pudiera transportar una demostradora de Pepsi. Obviamente de entrada uno hace esa reflexión y recordemos cómo es una demostradora en un centro comercial, en un, pues sí, en una tienda departamental y por lo regular escogen a personas pequeñitas, no sé por qué, pequeñitas, que no pesan más de 50, 60 kilos. Solo exhibidor ya pesaba como 50, 60 kilos, ¿no? En metal. Entonces no podíamos hacer eso, no podíamos lograr esa parte si no se nos decía antes. La necesidad prioritaria era exhibir y soportar el peso. De hecho, una de las pruebas fue que estuvimos grabando durante 7 días el prototipo con peso y se le mandaba a diario a Pepsi, al ejecutivo de cuenta, esas evidencias. Porque el prototipo, pues como todo, puede funcionar visualmente, porque lo fuimos a mostrar. Ese prototipo lo hicimos en menos de una semana y nos lo aprobaron en 20 minutos. O sea, llegamos, lo bajamos de la camioneta, dijeron sí, pero ahora quiero evidencias, ¿no? Entonces cubrimos esa necesidad, la necesidad de exhibición, pero cambiarla ya no. Entonces, en realidad, si no tenemos el conocimiento de qué va a pasar con ese objeto o con ese proyecto, podemos decir que sí. Entonces, hay que defenderlo a un grado tal de demostrar qué pudiera suceder con nuestro diseño, con nuestro producto, en el caso de brincarnos a una necesidad no planteada, a un requerimiento. La mayoría de nosotros siempre vamos a trabajar las necesidades como un requerimiento, los vamos a aterrizar como un requerimiento, pero si no nos lo plantearon desde un principio, no podíamos proyectar. De hecho, si me hubieran pedido todo eso desde correo, yo les hubiera dicho, o quieres que cargue peso o quieres que lo pueda cargar la demostradora, porque todo no se va a poder, ¿no? Aparte, pues por lo regular, ese tipo de trabajos, ellas trabajan solas, tienen que sacar el producto, tienen que exhibirlo y demás, y volverlo a guardar, ¿no? Entonces no era muy factible. ¿Hay un riesgo? Sí, sí hay un riesgo. Pero también tiene que ver con, no solo con nuestra experiencia, sino nuestra forma de comunicación, que eso tiene, es mucho dentro de la empresa. La empresa tiene que ver el peso del diseñador. Y en su momento, pues mi respuesta fue, no se puede porque el metal ya es pesado, estos soportes ya están proyectados en los puntos correctos para que no se vaya a vencer el material y si tú lo quieres hacer de esta manera, no te garantizo que cargue tus 90 botellitas. No lo garantizo. Podemos cambiarlo, pero no hay garantía. Entonces, ¿qué va a pasar con tu cliente? Tu cliente no va a querer perder el dinero. Entonces, se va por lo más sencillo, por decirlo así. Sí, bueno, está bien, prefiero que cargue a que lo pueda transportar mi demostradora dentro de la tienda.
Entonces, si les hablas de una manera contundente, pero sobre todo con la experiencia de qué estás resolviendo, puedes explicar muy bien por qué de este alcance. Si no, realmente no lo vas a lograr, ¿no? Y siempre van a querer que estés haciendo sin que haya un proceso de reflexión. De acuerdo, muchas gracias, Gudelia. Mira, tenemos un comentario de Guille Sal. Nos dice, excelente presentación y pregunta, ¿cómo se puede identificar una verdadera necesidad? Ok, una verdadera, pues, como lo ponía ya en los proyectos finales, no es como la pregunta de los 600,000. No hay un proyecto o una necesidad que sea la máxima. Cada quien tiene una necesidad en particular, cada quien tiene una prioridad. Podemos evaluarlas tal vez en un nivel de relevancia o de trascendencia, eso sí. Por eso me gustó poner primero este proyecto de Pepsi y después los proyectos de los alumnos. Mm, Era una necesidad de exhibición, por ejemplo. La de los alumnos, una necesidad de supervivencia verdadera. ¿Por qué? Porque queremos salir al mundo otra vez. Entonces, puede ser solamente un capricho, ¿sí? Si solo nos piden un objeto que quieren que vuele, que brinque y que cambie de color, sin una razón real, sin que haya alguien que lo valore. Yo creo que si alguien valora una situación que tú puedas resolver, ahí sí ya podemos decir que hubo una necesidad resuelta, pero desafortunadamente tampoco podemos hablar de una necesidad universal, porque entonces se nos acaba el trabajo, no, no es cierto. Porque entonces somos, pues bueno, somos todos distintos. Si fuera una necesidad universal, pues estamos hablando de una sociedad que ni siquiera tendría problemas, ¿no? En sí que cada quien va a visualizar una situación como pues necesaria, ¿no? A cubrirse. Y para él o para ella o para ese grupo social, pues va a ser relevante, cuando que a lo mejor para otro no. Pero pues al final del día, mientras haya quien valore que está funcionando lo que tú estás resolviendo, yo creo que ya se puede decir que es una necesidad verdaderamente. Pues muy bien, muchas gracias, Gudelia, pues por respeto al tiempo, se nos está quedando una pregunta de Osvaldo, te la haré llegar para que puedas atenderlo. Tenemos Sí, que pasar con el siguiente ponente. Gudelia, muchas gracias, muy interesante lo que planteas y sobre todo, pues esta parte además, debo decirlo, generosa como docente de que pones en el escenario el trabajo de tus alumnos, que de alguna manera ahí está tu mano porque los has dirigido, pero gracias. pues siempre, luego estamos muy orgullosos de lo que hacen ellos, pero nos lo guardamos. Lo mejor que podemos hacer sin duda es mostrarlo, ¿no? Gracias nuevamente, Gudelia, Gracias, y pues gracias, sigamos adelante. gracias, Héctor. Gracias a todos.